habla. Vamos a iniciar con las informaciones y todos sus detalles. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá con el mandatario electo Donald Trump en la oficina oval de la Casa Blanca. El republicano ya aterrizó en Washington y se dirigirá al encuentro en el que se discutirá la transición hacia la presidencia. Ahí tenemos pues imágenes de la Casa Blanca a la espera pues del candidato ya presidente electo norteamericano Donald Trump. En esa reunión se esperaría que haya pues una conversación muy cordial. El presidente Barack Obama le ofreció una transición completamente en paz. En el Salón Oval será pues la reunión entre el mandatario actual, Barack Obama, y el electo. Hay datos interesantes. El magnate Donald Trump llegó a Washington en su avión privado. En la tarde también está previsto que Joe Biden se reúna con el también vicepresidente electo Mike Pence. Esto será en horas de la tarde y esto está ocurriendo mientras en ciudades como Nueva York y otras ciudades hay movilizaciones en protesta por esta elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Estaremos atentos. Y precisamente los mercados mundiales comienzan a recuperarse luego de que el pasado miércoles sufrieran pérdidas ante la incertidumbre por el triunfo presidencial del republicano Donald Trump. En Asia, la bolsa de Tokio se disparó 6.72%, impulsada por las fuertes ganancias que tuvo Wall Street. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong avanzó en 1.89% a media sesión. En Europa, que también había sufrido un desplome, los mercados se estabilizaron, abriendo con ganancias de 0.69 y 0.72% en las bolsas de París y Londres y subiendo 0.48% en la de Frankfurt. Una de las mayores alzas la experimentó la bolsa española con 1.1%. El precio del crudo también revirtió pérdidas y logró estabilizarse. Analistas atribuyen las recuperaciones al tono conciliador del primer discurso de Donald Trump tras conocer los resultados electorales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dejar al próximo presidente de su país una agenda positiva para el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Durante una conversación telefónica con el funcionario estadounidense, el primer mandatario insistió en que es favorable para la región que el gobierno de Obama entregue una agenda eficiente a la nueva administración que en los próximos meses asumirá el mando tras el triunfo de Donald Trump. Kerry se comunicó con el mandatario para revisar lo conversado en la reunión realizada en la ciudad de Cartagena de Indias. El presidente transmitió también sus felicitaciones a Donald Trump por su triunfo y sus saludos a Hillary Clinton. Estudiantes de las diversas universidades del país marchan desde la Plaza Brión de Chacayito hasta el CNE de Plaza Venezuela. Diana Martínez desde el lugar nos informa. Buenas tardes. Gracias por el pase desde los estudios. Efectivamente nos encontramos desde la Plaza Brión de Chacayito, en donde desde tempranas horas estudiantes de diversas universidades se concentraron para movilizarse hasta el CNE de Plaza Venezuela. Ellos realizarán un simulacro de elecciones. Exigen además a las mesas de diálogo se concrete la apertura del canal humanitario y además se realicen elecciones generales en todo el país. En esta movilización no solamente en Caracas, también hay marchas de estudiantes en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Táchira, en Lara, Zulia y Carabobo y en Mérida, exigiendo elecciones ya, exigiendo un cronograma electoral y exigiendo resultados. No queremos ver un acuerdo entre políticos, queremos ver soluciones para los ciudadanos y es por ello que estamos en las calles. Hoy, si bien vamos a ir a las sedes del CNE, las sedes regionales del CNE, también estamos dando una demostración de que el pueblo está movilizado, de que el pueblo está alzando su voz y de que el pueblo quiere ver soluciones y respuestas de ese diálogo. Que vamos a esperar los resultados en la calle y vamos a seguir movilizados hasta que nuestras exigencias no sean satisfechas. Se espera que diversos partidos políticos acompañen la manifestación. Los estudiantes han solicitado a los efectivos policiales que resguardan el área sea cuidada la integridad de cada uno de los manifestantes y además se garantice el derecho a la protesta pacífica. Esta es la información que podemos adelantarles por el momento. Continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. Y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aclaró que la celebración del festival Suena Caracas no impedirá que los venezolanos tengan abastecimiento de comida. Confirmó que se esperan invertir más de $2 millones y se llevará a cabo desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre. Ni un solo muchacho ha dejado de ir a la universidad, ni una sola canemita ha dejado de distribuirse, ni un solo uniforme ha dejado de distribuirse y tampoco va a dejar de hacerse el Festival Suena Caracas porque hay algún sector político que preferiría la zozobra, la angustia y la violencia. No,
Vamos a hacer el Festival Suena Caracas, vamos a hacer el Festival Internacional de Teatro de Caracas en el mes de marzo, abril del año que viene. Bueno, y el que se amargue, que se desamargue. El alcalde puntualizó que el evento contará con la participación de 97 artistas nacionales e internacionales. También se espera recibir a 1.400.000 personas. Además, se inaugurará un parque infantil dentro del Parque Hugo Chávez para que sea un disfrute para toda la familia. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, rechazo. Protestas en Estados Unidos por desacuerdo con resultados electorales. Los detalles en tan solo minutos. El niño Fabián Landaez necesita con carácter de urgencia ampollas de meropenem de 1 mililitro. Por favor, comunicarse al número 0414-306-3717. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora en la Asamblea Nacional se inicia un debate sobre usurpación de cargos del Procurador General de la República. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Un debate de aspectos jurídicos con una Asamblea Nacional que está en contumacia y que precisamente viola abiertamente las disposiciones de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y está reñida no solo con la Constitución, sino con todas las demás leyes de la República. Entonces, constituye un hecho que inhabilita técnicamente a ustedes de venir a esgrimir aquí supuestos argumentos de derecho que ustedes mismos violan por encontrarse en contumacia. Fíjense, ustedes acaban de hacer una violación hace un par de minutos. Modificaron el orden del día para introducir este tema, además intentando confundir al país, porque yo sé que ustedes no están confundidos. Yo conozco al colega Ronderos, yo sé que él sabe que existe lo que se denomina en derecho a la continuidad administrativa, la administración nunca cesa. Y el colega Rondero sabe también que la figura del Contralor General es la figura de encargado, del Procurador General es la figura de encargado. El Procurador General encargado, para ser designado como Procurador General encargado, aplica un mero acto administrativo, porque la facultad de la designación del Procurador General encargado la tiene conferida el Procurador General de la República. De manera que los requisitos que aplican para el Procurador General de la República no aplican para el Procurador General encargado, señores. No intenten confundir una cosa con la otra. El Procurador General encargado, de acuerdo a la ley de la Procuraduría General de la República, el Procurador Ya va, dame un chance. de acuerdo a la ley de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta 6220 extraordinaria, que ustedes seguramente no la conozcan, o deliberadamente intentan ignorarla para... Bien, es parte de lo que sucede en este momento, el debate en pleno seno de la Asamblea Nacional. El general, entre otras informaciones, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, informó que el gobierno nacional ha recibido más de 34.000 denuncias por especulación, bachaquerismo y condicionamiento de ventas. Lee Flores nos amplía esta información. Las autoridades encargadas de la gran misión Abastecimiento Soberano realizaron una jornada de trabajo en Fuerte Tiuna. Hemos visto pues, que la principal denuncia que se fomenta desde el pueblo de Venezuela y que hemos recogido a través de la superintendencia es la especulación. Y también le sigue el acaparamiento con un 25% y algo pues que nos parece perverso, que es el condicionamiento, es decir, que para vender o para poder comprar un artículo en cualquier supermercado, bodega, etcétera, tiene que comprar otro o dos artículos más. Condicionamiento de la venta se llama eso. Que de los rubros más denunciados por la población son el pan, con un 19%, le sigue la harina de maíz, ¿verdad? Y también el arroz. Son los rubros más denunciados. Y además, bueno, los estados Miranda, estado Carabobo y estado Zulia concentran, bueno, casi el 70% del total de denuncias, como ya lo he mencionado, y el ilícito más destacado es la especulación.
El ministro Padrino López informó que realizarán inspecciones en las escuelas bolivarianas para verificar el buen funcionamiento del programa de alimentación escolar, a través del cual los niños reciben de manera gratuita desayuno, almuerzo y merienda. Desde Fuerte Tiuna, Eli Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, cree que el 11 de noviembre la mesa de diálogo no podrá concretarse. Considera que el Ejecutivo no ha dado las señales necesarias para avanzar con este proceso. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Para Ramos Ayub, el calendario electoral es fundamental para arrancar posibles negociaciones. Si a mí alguien me preguntara ahora, en este momento, que qué creo yo que va a pasar, yo creo que el gobierno no va a hacer nada, que se va a quedar ahí, en la suya. Entonces nosotros tendremos que retomar nuestra agenda. Señales de que quieren patear la mesa. Y creo que la van a terminar de patear porque ya lo han dicho, el calendario electoral es este que está aquí, el que anunciaron la SAFIA, que no contempla elección presidencial ni siquiera anticipada. El parlamentario aseguró que las condiciones actuales del país siguen empeorando, por lo que cree que de concretarse un cambio, la reconstrucción de la nación será sumamente costosa. A ojo de buen cubero, unos 60.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? ¿Ah? Bueno, en alimentos 20.000. Privatizando todo lo privatizable. Estas declaraciones las ofreció el presidente del Poder Legislativo en compañía de parlamentarios de la Mesa de la Unidad durante un encuentro vecinal celebrado en el municipio Baruta. Los diputados presentes en esta Asamblea Ciudadana dejaron claro que la Mesa de la Unidad Democrática no está resquebrajada. Aseguraron que ante este proceso exploratorio que busca un posible diálogo nacional, la coalición opositora no tiene nada que perder, sino más bien que exigir. Desde Santa Rosa de Lima, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, Luis Stefanelli, aseguró que la falta de gasolina que se está presentando en algunos estados se debe a que de las 4 catalíticas del país, solo una está en funcionamiento por falta de mantenimiento y materia prima. Ha habido 3 blackouts en el centro refinador Paraguaná. Son hechos muy graves que anticipaban lo que iba a pasar. Y lo dijimos, va a haber una crisis de la gasolina que se pudo contener por las importaciones. Pero resulta que PDVSA cae en default prácticamente cuando dice que no paga a los que no canjeen los bonos, y el 61%, que son los inversionistas internacionales, no canjearon. No canjearon porque saben que la salud financiera de PDVSA es grave. El legislador apuntó que de continuar la situación podría afectarse igualmente la distribución del gasoil. Un exfuncionario de la Policía Municipal de Chacao y su esposa fueron asesinados en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor La Araña, aquí en Caracas. El hombre y su esposa se trasladaban en una motocicleta de alta cilindrada por la importante arteria vial de la ciudad capital cuando fueron interceptados y asesinados para despojarlos de la moto. El exfuncionario de Polichacao fue identificado como José Briceño. Bien, amigos, vamos entonces a una pausa. A regreso, tenemos más información para todos ustedes. Los esperamos aquí. La paciente Maritza Blanco necesita 10 donantes de sangre de cualquier tipo. Favor contactar a Javier Carrillo por el teléfono 0416-704-5660. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con las informaciones. En el estado Sucre, el secretario general de Acción Democrática en la entidad, César Rincones, exigió a las autoridades locales y regionales prestar ayuda a las comunidades afectadas por las lluvias ocurridas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, donde se vieron afectadas más de 2.000 personas. Manifestó que el 30% de los sectores de Cumaná se vieron afectados con anegaciones de viviendas y deslizamientos de tierra. Pareciera que este gobierno no tiene planes de contingencia para atender ese problema que se presentó. Es más, todavía vemos en la ciudad de Cumaná nuestros pueblos, nuestras comunidades en la tierra, pudiendo ocasionar otra vaguada que ocasionaría una inundación mayor aún. Entonces, esto hace ver que no tenemos gobierno. El pueblo está atendiendo sus problemas por sus propios medios. Rincón exigió a las autoridades competentes la asignación de recursos para resolver la emergencia que se han presentado por las lluvias en la región.
El mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que a un mes del cierre del año 2016, la Guardia Nacional Bolivariana, en conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas, han incautado más de 37 toneladas de droga. Benavides dio a conocer su nuevo decomiso de 306 kilos de cocaína durante la tarde de este martes en el estado Miranda. Nos encontramos con una importante incautación, 306 kilos de cocaína, que en el día de ayer, en horas de la tarde, la Guardia Nacional Bolivariana, conjuntamente con la Oficina Nacional Antidroga, realizó un seguimiento tecnológico, un seguimiento a través de nuestros informantes que colaboraron en una estrecha combinación de unión cívico-militar, que es lo que es importante resaltar acá. Y bueno, con una extraordinaria procedimiento que tuvo a fin, bueno, contar la cantidad de 306 kilos de cocaína, 280 panelas en total. Este miércoles culminó con éxito la segunda jornada de reunión de los cuerpos de ingenieros pertenecientes al Comando Estratégico Operacional. Y para hoy está prevista en Nueva York la audiencia en una corte federal donde el venezolano Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se declarará culpable por cargos de corrupción y de los que se le acusa. Según fiscales, Esquivel participó en esquemas de sobornos por más de 200 millones de dólares solicitados y recibidos por dirigentes del fútbol por derechos de marketing y emisión de torneos y partidos. Con la admisión de su culpa, su juicio entra en otra fase. De esta forma, el exfederativo venezolano iniciará negociaciones con la Fiscalía de Estados Unidos sobre datos de lo que ocurrió en el caso a cambio de la flexibilización de su condena, la cual se estima podría ser de hasta 20 años. Todo esto tras pagar una multa y otros beneficios. La situación puede iniciar incluso durante el transcurso de su audiencia ante el juez Raymond Davey. En Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de al menos 25 ciudades en protesta por el reciente triunfo del republicano Donald Trump. Con consignas como "no es nuestro presidente", los manifestantes expresaban así su desacuerdo con el resultado obtenido por Trump en los comicios presidenciales. Las protestas y vigilias se desarrollaron en lugares como Seattle, Nashville, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles, Portland y New York. En esta última se realizó la concentración más fuerte, donde cerca de 5.000 personas se reunieron frente a la Torre Trump en Manhattan. De acuerdo con autoridades, al menos 30 personas fueron detenidas allí debido al desorden público. En Chicago, los activistas también bloquearon el tráfico en la vía Lake Shore, que lleva hacia la Torre Trump de esa ciudad. Los lugares de protesta son bastiones demócratas en los que Hillary Clinton ganó con grandes márgenes frente al electo presidente, quien pese a tener menor apoyo popular consiguió más delegados electorales. Entre tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que se comunicó vía telefónica con el mandatario electo Donald Trump con el fin de reunirse en la etapa de transición y avanzar en las relaciones bilaterales. Durante una rueda de prensa, el jefe de Estado mexicano señaló que sus equipos entrarán en contacto para delinear una agenda de trabajo que incorpore temas de interés común como la seguridad, cooperación y prosperidad. A partir de esta agenda, acordé con el presidente electo reunirnos preferentemente durante el periodo de transición para definir con toda claridad el rumbo que habrá de tomar la relación entre ambos países. El diálogo para crear acuerdos sigue siendo el mejor camino para México. El mandatario resaltó que su país trabajará en una relación de confianza con Estados Unidos y buscará oportunidades que beneficien a las dos naciones. 11 venezolanos fueron galardonados con el premio Citi al Microempresario 2016 en su 12ª edición que otorga Citibank Venezuela y la Fundación Citi con el apoyo de la Asociación Civil Lira. Ivette Sáez, presidente de Asuntos Públicos de Citibank, señaló que los premios han recibido postulaciones de instituciones públicas y privadas de todos los estados de Venezuela. Han sido postulados más de 1.200 emprendedores a este premio y más de 120 de ellos han sido galardonados con este premio. Ya son 12 años, que se dice fácil, y sabemos que estamos agregando valor. En el evento destacaron la labor de los emprendedores y de las instituciones que los apoyan. Por arriba de la premiación
Estoy orgullosa de conocer tantas personas que llevan iniciativas importantes en nuestro país, apostando por la Venezuela que todos queremos. De verdad agradecidos con Fundación Empresas Polar por habernos apoyado durante 3 años y medio en este emprendimiento. Hoy les digo, este premio también les pertenece. Invitaron a continuar con prácticas que contribuyan con la sociedad venezolana. Buenas noticias de buenos venezolanos. Así es, el emprendimiento. Amigos, hacemos otra pausa. Ya venimos con más información para ustedes. Quédense con nosotros. Gabriela Pernalete necesita con urgencia 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Favor comunicarse al 0412-911-8703. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque las Águilas del Zulia dejaron en el terreno a Caribes de Anzoátegui con un imparable de Wilson García en el 10º episodio que selló el encuentro 5 carreras por 4. Nos vamos al estadio Luis Aparicio el Grande y es que un jonrón de Mike Togman en la primera entrada colocó la primera de las Águilas. Anzoátegui dio la vuelta de la pizarra con par de anotaciones en el cuarto y otras 2 más en el 5º episodio, pero los rapaces empataron en el 6º con un rally de 3 anotaciones. En el juego se demoró poco más de hora y media debido a la lluvia en la capital zuliana, pero luego de perder 2 juegos seguidos por primera vez en la temporada, la ofensiva de las Águilas logró despertar para remontar el marcador a fuerza de estacazos. En otros compromisos, Tigres de Aragua venció 1-0 a Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta en Por la Mar, juego ganado para Kevin Gadea y la derrota fue para Casey Lawrence. Mientras tanto, en Valencia, un rally de 6 anotaciones en el 5º inning permitió a Navegantes del Magallanes llevarse la victoria ante Tiburones de La Guaira, 8 carreras por 6, en un choque reñido que también fue interrumpido en el 8º episodio debido a la lluvia, pero que culminó con victoria de la nave turca. En el Universitario, Cardenales de Lara venció a los Leones del Caracas 3 por 2. En notas de la NBA, Greivis Vázquez fue dejado en libertad por los Nets de Brooklyn tras resentirse una vez más de su lesión de tobillo el 29 de octubre cuando se enfrentaba a los Bucks de Milwaukee. La franquicia neoyorquina agradeció la buena voluntad de Vázquez para tratar de estar a tope. El criollo dejó 2.3 puntos por partido y 1.7 asistencias en 13 minutos de juego en su breve estadía en Brooklyn. Precisamente su ex equipo, los Nets de Brooklyn, no contaron con la mejor suerte tras caer ante sus vecinos, los Knicks de Nueva York, con marcador de 110-96. Carmelo Anthony fue el mejor por los Knickerbockers tras sumar 22 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, mientras que por los Nets, Brook López aportó 21 puntos y 4 rebotes. Los Halcones de Atlanta superaron a los Toros de Chicago 115-107. Dwight Howard fue el mejor por los Alados con un doble-doble, 18 puntos y 10 rebotes, mientras que Jimmy Butler aportó 39 unidades, 4 rebotes y 7 asistencias a la causa astada. Los guerreros de Golden State alcanzaron una sólida victoria ante los Mavericks de Dallas, 116-95. Kevin Durant fue el mejor por los californianos, con 28 puntos y 10 rebotes para un doble-doble, mientras que Harrison Barnes destacó por los tejanos al aportar 25 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Los Rockets de Houston sufrieron, pero finalmente derrotaron a los Spurs de San Antonio 101-99. James Harden tuvo una noche brillante para los Rockets con un triple doble, 24 puntos, 12 rebotes y 15 asistencias. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Brad Pitt y su primera aparición en público desde que inició su proceso de separación de Angelina Jolie. El actor hizo acto de presencia en la premiere de Aliados junto a su compañera de film Marion Cotillard, una de las personas que sonó como la tercera en discordia. En la alfombra roja, Brad fue consultado sobre su situación personal y respondió: "Es realmente dulce, todo el mundo ha sido amable aquí, es realmente bueno tener todo el apoyo. Al parecer es un momento bueno para mostrarse ante la prensa, ya que coincide con la sentencia del Departamento de Familia de Los Ángeles que lo ha declarado inocente de los cargos por abuso infantil sobre sus hijos".
Y seguimos con Juan Luis Guerra y su debut en el mundo de la cocina. El conocido merenguero compartió por sus redes sociales que ha decidido entrar en el mundo de los negocios con la apertura de un restaurante que estará ubicado en Punta Cana. Bajo el nombre de Bachata Rosa, el local ubicado en una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe, contará con el chef Joaquín Renovales como aliado. Ojo se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Todo el mundo. Y el primer libro de Harry Potter fue subastado en casi 50.000 euros. La primera publicación de la exitosa saga de la autora británica ha sido vendida por 49.812 euros, reveló hoy una casa de subastas en Londres. La venta generó una intensa oferta y superó con creces las expectativas de la Casa de Pujas, que consideró que el ejemplar, que partía con un precio de salida de entre 17.000 y 23.000 euros, se encontraba en condiciones excelentes. El nuevo propietario de esa primera edición del libro es un empresario, cuya identidad no ha trascendido a los medios de comunicación. Cambiamos de tema con el lamentable fallecimiento del padre de Will Smith. La exmujer del actor y madre de su hijo mayor, Trey, reveló en su cuenta de Instagram que el padre de Will falleció. Te extrañaremos, Dadio. Siempre viviste e hiciste todo bajo tus propias reglas y siempre fuiste uno en un millón. Tu disciplina y ética laboral crearon un legado. Descansa en paz. Fletcher no reveló detalles sobre las causas de muerte y Smith, por los momentos, no ha hecho declaraciones al respecto. Para cerrar, los voy a dejar con Gilberto Santa Rosa, quien entró al libro de récord Guinness como el artista con mayor cantidad de álbumes en el tope de las listas de Billboard de música tropical. Soy Carilis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en él. Bien, amigos, hacemos entonces una nueva pausa. A regreso, en Entrevista Venevisión nos acompaña Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Ya está aquí en el estudio con nosotros y esperamos sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. El embajador estará conversando con Entrina Yepes al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Indira, por tu entrevista. Es muy importante que comencemos analizando lo que ha sido tema no solamente de titulares en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La elección de Donald Trump como presidente de ese país ha causado muchísima controversia y sobre todo análisis por parte de la población latina en torno a las implicaciones que pudiera tener la figura de Donald Trump en la Casa Blanca. Ya sostuvo el primer encuentro con el presidente Barack Obama, ya se hablaba de todo lo que va a ser el proceso de transición y quisiera saber a su juicio qué le espera a Latinoamérica, qué le espera a Venezuela a partir del 20 de enero con la toma de posesión de Donald Trump. Bueno, fue una sorpresa esta elección porque todas las encuestas pronosticaban que iba a haber un triunfo de la candidata competidora. Sin embargo, ya sabemos los resultados y fue una victoria bastante considerable, tanto en votos populares como en representación de los circuitos. En consecuencia, vamos a asistir a una nueva e inédita situación internacional porque, sin duda alguna, que Estados Unidos es un país muy influyente en los asuntos mundiales y tiene mucho que decir sobre las relaciones internacionales y lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo y repercute, por supuesto, en Venezuela y en este sentido creo que debe saludarse la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros de lanzar un mensaje positivo y constructivo al nuevo presidente Trump de los Estados Unidos. Hasta ahora las relaciones con Estados Unidos, su gobierno,
han sido bastante difíciles, contradictorias. Solo basta con señalar que el presidente Obama aprobó un infame decreto que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Este es solo un dato, ¿no? Pero ha habido siempre durante todo el mandato del presidente Obama ha habido una actitud muy hostil en contra de Venezuela, que se ha expresado de múltiples formas, pero nosotros esperamos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro espera que con este nuevo presidente, el presidente Trump, pueda establecerse un diálogo constructivo sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Venezuela va a seguir predicando su ideario bolivariano en el mundo y en Venezuela. Va a seguir practicando una política de solidaridad, especialmente con los países del área y con los países del sur. Va a seguir levantando las banderas de la autodeterminación de los pueblos y va a seguir abogando porque hay un mundo en el que prevalezca la paz. Queremos que haya paz planetaria y en esa perspectiva se inscribe el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, embajador, el presidente Nicolás Maduro, cuando hacía la salutación a Trump como presidente electo, también expresaba su deseo de que el secretario de Estado, John Kerry, dejara una agenda positiva para nuestro país. Cuando hace referencia a una agenda positiva, ¿piensa usted que puede haber un viraje en el manejo de las relaciones entre los dos países a partir de la toma de posesión de Trump, cuando él, durante su campaña, expresó en varias ocasiones, específicamente cuando hacía su campaña en el estado de Florida, que iba a ser solidario con el pueblo venezolano y que de alguna forma rechazaba el sistema que imperaba en el país? Bueno, me gusta compartir tu afirmación en dos segmentos. Si le gusta y respalda al pueblo de Venezuela, bienvenido que respalde al pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela merece el respaldo de todos los gobiernos del mundo. Pero obviamente tiene que ser sobre la base de respetar los fueros soberanos de la patria de Bolívar. Nosotros somos un país que hemos alcanzado la independencia y la autodeterminación después de muchísimos años, desde tiempos coloniales, de ser bien colonia, bien neocolonia. Venezuela ha recuperado, por ejemplo, el control sobre sus recursos naturales, sobre su principal industria, que es la industria petrolera, y esa industria está al servicio de nuestro pueblo. Por cierto, que las políticas sociales del gobierno han contribuido a elevar cualitativamente el nivel de vida de los venezolanos y esto ha quedado evidenciado y reconocido en el reciente examen periódico universal celebrado el 1 de noviembre en Ginebra, evento en el cual la inmensa mayoría de países brindaron apoyo a Venezuela, reconocieron los indudables logros de nuestro país en materia de derechos humanos, tanto en derechos políticos y civiles, como en derechos económicos, sociales y culturales. Acerca de ese examen de derechos humanos y cuando estamos a próximas horas de que se defina en la mesa de diálogo lo que va a suceder en el país, la oposición venezolana ha hecho dos planteamientos concretos en la mesa de diálogo. Uno, la agenda electoral, bien sea por vía de referéndum revocatorio o unas elecciones generales anticipadas. Y dos, la apertura de un canal humanitario para todas las necesidades que hay en materia de alimentos y medicinas. Cuando vemos lo que ocurrió en Ginebra con el examen periódico de derechos humanos y lo que está sucediendo en lo cotidiano con el tema de desabastecimiento de alimentos y de medicinas, ¿cuál es la impresión que tiene el mundo acerca de Venezuela? El mundo, los pueblos del mundo tienen una gran simpatía de Venezuela porque creo que desde el momento en que el presidente Chávez asumió la jefatura del Estado, Venezuela se convirtió en una gran referencia mundial de justicia y de solidaridad internacional. La revolución bolivariana tiene una gran aceptación, un gran reconocimiento y los pueblos del mundo, especialmente los países en desarrollo, reconocen el rol de Venezuela en los asuntos mundiales. Venezuela predica un sistema mundial en el cual haya una igualdad jurídica de las naciones, hay una relación norte-sur equilibrada y no sometida al vasallaje, haya un mundo en paz y no sometido a guerras imperiales, hay un mundo en el cual prevalezca la justicia social internacional y hay un reencuentro de todas las naciones y hay un equilibrio internacional. Estos son los, digamos, fundamentos y sobre todo una política inspirada a la paz mundial. Venezuela es un país amante de la paz, la diplomacia bolivariana es una diplomacia de la paz, por eso te he dicho que procuramos la paz perpetua y tratamos de aproximarnos a esa paz, empezando por Venezuela, y por eso es que el presidente Maduro ha sido tan insistente desde el momento en que asumió la jefatura del Estado
en llamar al entendimiento, al diálogo político. Desafortunadamente, ha habido una oposición renuente al diálogo, una parte de ella no democrática, pero ya por fortuna están sentados oposición y gobierno en la mesa de diálogo, y lo importante es que cada uno de los interlocutores traiga a la mesa asuntos que puedan ser de común acuerdo y puedan ser consensuados, porque es obvio que en esta primera fase se hará algo así como un pool de opciones, se hará un inventario de demandas. La oposición colocará temas de su interés, los representantes del gobierno temas de su interés, y de lo que se trata es que haya temas que sean aceptados por ambos factores para poder iniciar un diálogo constructivo. Pero esto significa que no se puede colocar en la mesa de negociaciones asuntos que contravienen la Constitución. Si no se le puede, es una impertinencia llevar, por ejemplo, a la mesa de negociaciones el adelanto de las elecciones o unas elecciones generales, porque en Venezuela existe un sistema constitucional que establece los lapsos en el marco de los cuales se ejerce la presidencia, y hay una ruta electoral que ha sido trazada por el Consejo Nacional Electoral que dice que a comienzos del año que viene habrá elecciones de gobernadores, que a mitad del año que viene o al final habrá elecciones de alcaldes, y cuando se cumplen los 6 años, que es el término constitucionalmente establecido, concluya, habrá elecciones presidenciales. Pero es una impertinencia, es una insensatez. Ahora bien, embajador, en ese sentido, en materia electoral, el planteamiento de la oposición venezolana ha sido la ejecución de un referéndum revocatorio en el cual no se pudo culminar la fase de recolección del 20%. El planteamiento que ahora está sobre la mesa es unas elecciones anticipadas. ¿Cree usted que este conjunto de petitorios en materia electoral por parte de la oposición no tendrán cabida en la mesa de diálogo? Es decir, tendrá cabida solo aquello que sea compatible con el estatuto constitucional, los principios y fundamentos de la Constitución y el articulado que le da fundamento a ella. No se puede plantear cosas que estén fuera de la Constitución. Si ya te he subrayado, la Constitución establece un lapso para las elecciones presidenciales. Es una insensatez, por decirle, para no utilizar un término más polémico, es una insensatez plantear pedirle al gobierno que rompa, que desacate, que quebrante la Constitución. Nosotros somos una revolución bolivariana constitucionalista. La Constitución para nosotros es letra sagrada. Tenemos que actuar en correspondencia con los postulados que están allí presentes, y por tanto el que plantee cosas que estén fuera de la Constitución está planteando cosas fuera de lugar. Ahora, cuando usted hace ese señalamiento de fuera o dentro de la Constitución, el Procurador General de la República, como abogado del Estado, introdujo un amparo contra la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional asegura que en reiteradas ocasiones quien está al margen de la Constitución es el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo conciliar, cómo saber qué es lo que está dentro, qué es lo que está fuera de la Constitución, y sobre todo en el ámbito internacional? Porque se ha vendido la figura del Estado venezolano como un Estado forajido que está haciendo desconocimiento de la voluntad popular, sobre todo cuando se piensa en el tema del referéndum revocatorio. ¿Cómo se maneja eso en lo internacional? Bueno, en Venezuela existe un Estado de Derecho y de Justicia, y por tanto debe aceptarse y acatarse los postulados y los predicamentos que están contenidos en esa Constitución. En este sentido, repito, pedir cosas como adelanto de elecciones, elecciones adelantadas, son cuestiones que no contribuyen. Creo que podríamos hacerle un llamado a los sectores dialogantes de la oposición a que participen constructivamente y que no sigan obstruyendo el diálogo político. Diálogo político que ha sido posible gracias a la determinación, constancia y consecuencia del presidente Nicolás Maduro Moros, que desde el primer día que asumió la presidencia, luego de una elección victoriosa, hizo un llamado al diálogo político, un llamado al entendimiento, un llamado a la paz. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue desconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro y llamar a la práctica de las guarimbas, lo cual causó tan desolador y lamentable saldo de muertos y de destrucción de bienes públicos y privados. Por tanto, el diálogo político es política de Estado. El gobierno del presidente Maduro, como el gobierno del presidente Chávez, hemos heredado del presidente Chávez esa voluntad dialogante,
esa convocatoria a la unidad de la nación y de que transitemos el camino de la construcción de la nueva sociedad basada en la justicia, en la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos en Venezuela, y la solidaridad planetaria sobre la base de que haya un diálogo político constructivo y que se diriman las diferencias de manera democrática. Embajador, usted ha mencionado varias veces la palabra diálogo constructivo. ¿Qué cree usted hace falta para que el diálogo tenga resultados concretos para todos los venezolanos? Que la agenda que se constituya sea una agenda compartida y que atienda las demandas. ¿Cuáles son las demandas del pueblo de Venezuela? Demandas de paz. Por tanto, no se puede seguir auspiciando hechos de violencia, de terrorismo. Hay que, por supuesto, hay derechos constitucionales que el gobierno bolivariano respeta en forma absoluta. Hay derecho a manifestar, derecho a la protesta. Por cierto, que en este examen periódico universal el representante del Ministerio de Interior y Justicia dio una cifra que a mí me llamaron la atención. Este año ha habido más de 2.000 manifestaciones por diversas demandas populares, y la manifestación, la protesta, el reclamo son derechos constitucionales, y eso le da vigor a la democracia. Es decir, hay que crear una atmósfera, y esa atmósfera existe porque hay un ambiente de libertades para que la gente reclame, pero lo más significativo es que miles de manifestaciones protegidas por el Estado venezolano, por los órganos de seguridad del Estado. Pero una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es matar oficiales, miembros de los cuerpos de seguridad, 10 o 12, como ocurrió en Las Guarimbas, poner guayas para asesinar motorizados, destruir bienes públicos y privados. Eso no es ejercicio democrático, sino eso es violencia, eso es terrorismo, y eso no puede ser permitido. Por tanto, los autores no pueden cobijarse en la categoría de políticos, porque esos no son políticos, son gentes que practican y quebrantan la ley y deben ser sometidos al imperio de la ley, por supuesto respetándoles, como se les respeta, el derecho a la vida, el debido proceso y el derecho a la defensa. Embajador, usted está aquí en Venezuela a propósito del bautizo de 2 de sus libros, Emblemas de Rebelión y Las Quimeras del Hidalgo. ¿Cuáles son los espíritus que tienen cada uno de esos trabajos? Este es un libro de poemas, Las Quimeras del Hidalgo. Es un prólogo a 4 voces, en el cual participan 4 grandes poetas venezolanos. Es el fruto de un largo proceso de reflexión poético-filosófica, de modo que este es un libro que debería ser leído utilizando de alguna manera una enciclopedia, porque creo que hay aquí términos y conceptos y categorías filosóficas y poéticas que iluminan el espíritu, porque yo creo que la poesía es un ejercicio de libertad. Este libro, repito, lo prologan entre otros, por eso lo llamo prólogo a 4 voces, porque Gabriel Jiménez Semán, Edmundo Aray, Gabriel Jiménez Semán, David Cortés Cabán, un poeta norteamericano o puertorriqueño, prologan este libro, y creo que es una contribución al arte poética. Y este libro es un libro de ensayos que prologa el poeta Gustavo Pereira. Es un libro de reflexiones político-filosóficas, y lo llamo Las Quimeras del Hidalgo porque ahí trazo como un horizonte de los fundamentos y principios filosóficos para construir un mundo reconciliado consigo mismo y con la madre tierra. La reconciliación que es tan necesaria. Le damos las gracias a Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU Ginebra, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy grato estar contigo en esta mañana. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.